Amigas y amigos de nuestro de nuestra comuna. Hoy es viernes y ya saben ustedes, los viernes es día de hablar de películas. Y esta película la tenía yo mencionada desde hace un par de semanas. Había yo dicho que les tenía en espera una magnífica película histórica. Esta película ya lo vieron ustedes en la portada. Lincoln. Momentos cruciales en la vida de este importante presidente de Estados Unidos, que le toca enfrentarse con uno de los conflictos que aún en estos años continúa siendo algo que ensucia el tejido social de toda la nación. Resulta que Abraham Lincoln es elegido presidente de Estados Unidos, un Estados Unidos integrado. Y él, entre las primeras decisiones que toma, establece una ley para la emancipación de los esclavos del sur, invitándolos a que se organizaran y fueran a considerarse ya no ciudadanos, pero no sujetos de la esclavitud, como estaban sometidos pues desde los tiempos antes de la independencia de Estados Unidos, en la propia colonia británica. Y eso no le gustó a algunos estados. Entonces se crearon dos visiones de Estados Unidos, dos modelos de política nacional. Los estados del norte, que eran estados basados en la industria, en las comunicaciones, en las libertades, y los del sur, que basaban su economía en la esclavitud. En el norte había industrias, en el sur era básicamente estados agrarios. El algodón y el tabaco eran las razones de su economía, y esta producida por la mano de obra esclavizada. Entonces viene el conflicto. En los estados del sur se organizan bajo, digamos, una presidencia de Jefferson Davis, y establecen la capital de Estados Unidos en la ciudad de Richmond, en el estado de Virginia. Y Washington se queda pues, en Washington, donde está todavía en la parte norte de Estados Unidos. Bueno, hasta ahí todo va bien. Pero los sureños no están contentos con las disposiciones del norte y no sienten bien que muchos de los esclavos empiezan a migrar hacia el norte, porque en el norte no van a tener la condición de esclavos y van a poder tener trabajo remunerado. Y los otros, los del sur, pues no quisieron eso. Hubo muchos del sur que se quedaron. ¿Por qué? Porque siguieron leales o fieles, no se entiende, a los amos. Y se arman los catorrazos. Una guerra cruenta que duró de 1861 a 1865. Y en el 63 se dio la famosa batalla de Gettysburg. Y la batalla de Gettysburg marca un punto de inflexión en donde ya se avisora la derrota de los estados confederados, que eran los del sur, ante pues el desarrollo industrial de los estados del norte. ¿Ya? Entonces, bueno, eso queda como un rencor histórico que todavía, repito, vive en estos tiempos, y que ahora se nota mucho en lo que está pasando en Estados Unidos, esa división de visiones de la libertad
y del sometimiento. Este es el asunto en el cual Steven Spielberg, el director de esta película, muestra su gran oficio, y nos ubica en un periodo en el cual Abraham Lincoln, después de la batalla de Gettysburg, y ya en los años 65, 2 años después de la batalla, es reelegido como presidente de Estados Unidos del Norte, la Unión, y entonces empieza a gestionar con el Congreso, dividido entre republicanos y demócratas, unos a favor de las libertades y los otros a favor de la esclavitud, la 13ª enmienda. Ese es el centro de la película. Ese es el acierto de Spielberg, tomar ese momento crucial en la historia de la nación, porque plantea cómo hay la disputa y cómo hay la necesidad de Abraham Lincoln, que es un hombre mesurado, tranquilo, taciturno, pensativo, reflexivo, con un bagaje de ideas y de pensamientos democráticos enorme, que inclusive dentro de su gabinete de repente parecía sorprenderlos su lucidez mental. Y la necesidad de que el Congreso, ahora sí que los miembros del partido que él representaba, se pusieran abusados y sacaran adelante ya la iniciativa de ley constitucional, la 13ª enmienda, que era ya no la emancipación de los negros, sino la abolición de la esclavitud en todos los territorios. Y la historia es esa, la película tiene eso, la lucha en el Congreso, la aparición de los famosos cabilderos para tratar de convencer a los diputados que tienen dudas, porque todos eran blancos y algunos de ellos tenían esclavos, aunque estuvieran en la parte norte. O sea, esas contradicciones de los seres humanos, ya no de las políticas de los gobiernos. Y todo eso se nota con una magnífica narrativa visual, en una ambientación de diseño de arte, de diseño de producción, de enorme maestría. Ustedes van a ver una película así como un poco oscura. Pues claro, no había luz eléctrica en ese entonces. No había luz eléctrica. Todo era con velas. Y entonces el diseñador de iluminación logra un ambiente lumínico extraordinario para crear las escenas que son todas, la mayoría son en interiores, en distintos horarios, salvo las escenas en el Congreso donde se siente un poco más de luminosidad por los ventanales, pero en las otras, en la casa, lo que es la Casa Blanca, que se ve aquí una casa chiquita, así como que todavía no tenía el esplendor ni nada, era una casa ahí, pues para empezar, sin luz y con un muy limitado drenaje. Y bueno, el vestuario, las barbas de todos los personajes, los trabajos que son de todos ellos excepcionales. Voy a mencionar el elenco, ¿no? Este magnífico actor Daniel Day-Lewis, británico, que fue cuestionado de por qué escogían a un británico para representar a Lincoln, pues vean la película y van a ver por qué. Van a ver por qué. Es para personificar a Abraham Lincoln. A Sally Field, notable actriz estadounidense, para hacer el papel de Mary Todd Lincoln, la esposa. Aparece en el papel de William H. Seward, que era el secretario de Estado en ese momento, el actor David Strathairn.
También todos ellos son muy conocidos. El elenco es, aquí voy a mencionar unos cuantos, pero es un enorme elenco. Imagínense, miembros del Congreso de Estados Unidos, personal de la Casa Blanca, militares, gente en el campo de batalla. Luego, el otro actor, Tommy Lee Jones, en el papel de Tadeo Stevens, que era así como un personaje medio manipulador, medio de esos, así como como muy poco hablantín, pero muy intenso en sus reflexiones y con un poder que le daba el silencio, que es el papel de Tadeo Stevens, como digamos, no el principal miembro del Congreso en el ala del partido de Lincoln, pero con un poder enorme. Lo usan para resolver problemas grandes dentro del Congreso. Y otro actor también muy celebrado, James Spader, como Bilbo, donde se ve quiénes son los primeros lobistas de Washington o los cabilderos, ese oficio tan reclamado y tan necesitado actualmente para conseguir los votos necesarios para echar adelante iniciativas de ley. La producción es fantástica, la fotografía tiene muchos méritos. Yo dije la semana pasada que Spielberg tenía mejores cosas que su famoso día de la revelación, que ahí sí fue un error terrible narrativo. Pero esta película, muchos elogios. No todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, toda la gente que pertenece al sur y que tiene todavía en su ADN el odio hacia los norteños, siguen siendo, pues, quien cuestionan las películas de la guerra civil. ¿Por qué? Porque en la guerra civil hay algo que no se puede negar, que ganaron los del norte. Y que el famoso general Bernard Lee, que era mucha pieza de los del sur, en realidad fue un mal general. La derrota de Gettysburg es culpa de su arrogancia, de su soberbia y su falla estratégica militar. Pero entonces todo eso sigue el rencor. Entonces a Spielberg le cuestionaron eso, que la película está muy a favor de los del norte. Pues ellos ganaron. Lo único que está diciendo que al final el general Lee va y se rinde. Y los emisarios de este personaje, Jefferson Davis, el disque presidente de los Estados Confederados, van a reunirse prácticamente para establecer ya la rendición del sur, que ya se ve pues muy amenazada por los ejércitos del norte. Todo eso se siente en el contexto de la película. Y bueno, todos sabemos lo que pasó con la vida de Abraham Lincoln. Y si no lo saben, lo van a saber. Fue algo lastimoso para el mundo que veía con interés la serie de catorrazos que se estaban dando entre hermanos, una crueldad terrible entre los del norte y los del sur. Hay muchas películas alrededor de este tema, pero esta película en particular tiene el mérito de meterse en el pensamiento de un hombre ejemplar en la historia de Estados Unidos. Un hombre que defendió la libertad entendida para todos los seres humanos, no como ahora se entiende o lo entienden ahora, la libertad para hacer negocios y fastidiar a los demás. Ya me voy, amigos. Esta es la película para este viernes. Lincoln, con la dirección de Steven Spielberg en un momento verdaderamente sobresaliente de su carrera. Espero la disfruten este fin de semana y nos vemos el lunes para ver qué sigue. No se les olvide, no se les olvide suscribirse, activen la campanita, compártanme y si gustan, apoyen mi tarea. Si ustedes gustan. Bueno,
pórtense bien.